Bienvenidos al episodio número 32 de esta serie de videos. Vamos a continuar con la descripción de estos nuevos conceptos y con este vamos a terminar de completar un rompecabezas, el Previous Weekly Low. Sí, ya sé en lo que están pensando y es precisamente a eso a lo que me voy a referir, al mínimo semanal anterior. Vamos a repasar parte de los detalles, ¿sí? Que comprende el mínimo de una semana, así como en el episodio anterior hablamos del máximo de una semana. Tenemos que definir correctamente el periodo semanal y solamente para recordar, en Forex la semana va a comenzar el domingo a las 17 horas y va a terminar el viernes a las 16:59 minutos. En índices la semana comienza el domingo a las 18 horas y el viernes termina a las 16:59 minutos. Todo esto en horario formato Nueva York, ¿de acuerdo? Para esto deben tener en consideración el uso horario. Muy bien, esto es lo que hay que detallar en cuanto, o recordar, mejor dicho, en cuanto al periodo semanal, porque ya en el episodio anterior lo hemos establecido. Ahora bien, el Previous Weekly Low o el mínimo de la semana anterior lo vamos a utilizar en términos de objetivos para operaciones en venta. ¿De acuerdo? En índices va a haber un detalle, así como en el episodio anterior les mencioné que nuestra semana como tal la consideramos desde las 18 horas del domingo, ¿sí? Hasta las 16:59 del día viernes. Va a haber un detalle, recuerden que interdiariamente en los índices o el CFD de los índices no está operativo entre las 17 horas y las 18 horas Nueva York. Es un detalle que deben tener en consideración. Entonces, a la hora de buscar los mínimos, también deben tener en consideración aquellos mínimos que, por ejemplo, coticen o que se formen, mejor dicho, entre las 18 horas del domingo y las 00 horas del día lunes. Ahora sí ya puedo hablar de forma un poco más completa y decirles que en ese lapso horario pueden tener mínimos o, como en el episodio anterior, les hablé de máximos, que pueden ser importantes en términos de objetivo. Todavía no vamos a hablar tanto en términos de utilización de puntos de entrada, porque de momento solamente hemos hablado de OTES. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar a hablar acerca de los mínimos de las semanas anteriores en términos gráficos. Para empezar, vamos a hablar de Forex y nos vamos a dirigir esta vez a eurodólar. Ya sé que me van a decir, Ángel, en el previous daily low también usaste eurodólar. ¿Hay algo que suceda con los mínimos o solo los debo buscar en eurodólar y los máximos solo los debo buscar en eurodólar? No. Esto solamente lo estoy haciendo a efectos prácticos porque quiero variar en los ejemplos que les presento, ¿de acuerdo? Pero realmente el ejercicio lo pueden realizar en cualquier activo de Forex. Sin embargo, les he dado la sugerencia de que utilicen pares mayores. Con eso claro, ya saben que lo primero que tienen que hacer es utilizar la herramienta de la ruptura de sesiones. En este video ya no lo voy a describir como tal, lo he hecho en los 3 episodios anteriores, así que me voy a enfocar directamente en separar la semana. Para Forex ya tenemos la herramienta que nos indica la separación de los días y solamente tenemos que colocar una línea vertical al comienzo de cada semana, mejor dicho. Así que voy a colocar estas dos líneas verticales indicando en este caso 30 de abril, ¿sí? 30 de abril y 7 de mayo del presente año 2023. Tengo una semana básicamente. Y voy a trazar su mínimo. Su mínimo lo trazo en forma de sell side liquidity, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un mínimo semanal. Y claro, lo trazo o lo nombro de esa manera debido a que va a ser mi objetivo en una potencial operación en venta que realice o que mapee, ¿no? Que construya en esta nueva semana. ¿Cómo lo puedo hacer, Ángel? Bueno, vamos a tomar un máximo y vamos a tomar un mínimo, ¿sí? Dentro de este escenario o dentro de esta semana, ¿de acuerdo? Pónganle pausa al video, búsquenlo, tienen 3 segundos. Uno, dos, muy bien. Les voy a mostrar para efectos prácticos y para no hacer más largo el video que estoy tomando este fractal. Sí, bueno, sí lo considero como un único fractal, aunque visualmente estoy tomando dos fractales, los estoy unificando para anclar mi herramienta de Fibonacci y así darme cuenta de que el precio llega al 70.5%. Si bien este setup no se ejecuta dentro de la misma semana, ese es un detalle, sino se ejecuta en la siguiente semana. Primer detalle. Y luego también ya les había marcado acá por si se dieron cuenta de esta mira, ¿sí? La mira, es una mira como de una escopeta o algo así. Entonces, esta mira
indica el momento en el cual se termina por romper precisamente el mínimo en forma de sell side liquidity, ¿de acuerdo? Ahora bien, es importante que ustedes tengan presente el hecho de que los setups que construyan se pueden generar a la semana siguiente. ¿En busca de qué? De los mínimos de las semanas anteriores, porque en este caso estamos haciendo referencia a operaciones en venta en específico. Ángel, ¿qué sucede la siguiente semana? Bueno, vamos a ver la siguiente semana qué es lo que pasa. En esta nueva semana, sí, sin dejar de considerar la data de la semana anterior, tengo un movimiento totalmente bajista, pero esto no quiere decir que deje de marcar yo el mínimo de esta semana. Ahora, como ya tengo la historia hecha, dicha o ya la tengo enfrente de mis ojos, lo que hago es empezar a interpretar o dar lectura. Sí, porque primero se empieza de esa forma. Primero tú empiezas leyendo qué sucedió y en base a ello empiezas a hacer anotaciones y con esas anotaciones luego vas a proyectar lo que pueda suceder en el futuro. En este caso yo marco el mínimo de esta nueva semana entre el 7 de mayo y el 14 de mayo y es un mínimo que adicionalmente también constituye un mínimo diario anterior, previous daily low, o que en este caso es como tal el previous weekly low de este periodo semanal. Ahora bien, ¿qué sucede después? Este mínimo semanal anterior está en forma de sell side liquidity. ¿Por qué? Porque el precio lo busca. Esto ya te da una idea de que cuando tú estás en tendencia, sí, podrías ubicar setups en venta en busca de los mínimos de las semanas anteriores y ese podría ser tu objetivo en tu operación en venta. Y listo, a eso me refiero o a eso me refería cuando al principio de este video les decía que lo utilicen de esa manera. ¿Ya encontraron el lote? Seguramente sí, porque no solo me están escuchando, están mirando, ¿verdad? Bien, se los voy a mostrar, no quiero hacer tan largo este video porque quiero que se fijen cómo el precio llega precisamente al 62% de este fractal que estoy anclando, que estoy utilizando, ¿de acuerdo? E inmediatamente se genera el movimiento. De nuevo, tenemos una repetición de lo que sucedió en el ejemplo anterior. En una semana siguiente tenemos al precio llegando a un lote y yendo a por un mínimo de una semana anterior. ¿De acuerdo? Genial, tenemos hasta el momento esto comprendido en Forex, ya saben cómo lo tienen que hacer, perfecto. Pero hay un detalle cuando hablamos de índices. Muy bien, vamos a hablar acerca del Previous Weekly Low en índices, teniendo en consideración el detalle del episodio anterior. Y de hecho, ya les había adelantado algo al principio de este video, y es que nosotros vamos a tener que separar los días, que es una cosa, cada 00 horas, ¿verdad? Las 00 horas del lunes, las 00 horas del martes y etcétera, etcétera. Pero el inicio de la semana no se genera o se da en ese horario, sino más bien a las 18 horas del día domingo. Entonces, vamos a agregar este dato a nuestro gráfico porque lo que necesitamos es considerar la data que existe entre las 18 horas y las 00 horas, ¿de acuerdo? Entonces, con ello, lo primero que vamos a hacer es separar los días y vamos a colocar una línea vertical de color rojo para indicar las 18 horas del día domingo en estos casos. Lo que yo hago en este caso es, o lo primero que les mencioné es que tengan en consideración el rango de cotización del precio entre las 18 horas del domingo y las 00 horas del día lunes, por supuesto. ¿Por qué? Porque en ocasiones ese puede ser o bien el máximo, que es lo que estudiamos en el episodio anterior, o bien el mínimo de esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no. En este caso, este sería el máximo de la semana y este sería el mínimo de la semana, que bien, también es el mínimo del día viernes, pero de todos modos constituye el mínimo semanal. Ahora, dense cuenta de algo que es interesante. Ese mínimo puede ser mi zona de sell side liquidity, o mejor dicho, mi sell side liquidity en forma de un previous weekly low. ¿De acuerdo? Así está mejor dicho. ¿De qué nos damos cuenta? De que ese mínimo semanal se neutraliza justo en el lapso horario entre las 18 horas del día domingo y las 00 horas del día lunes. ¿Quieren ver si es que en el futuro se vuelve a visitar ese nivel? Vamos a verlo. Vamos a trasladar el gráfico hacia la derecha para ver qué sucede en el futuro. Nuevamente dividiendo las sesiones diarias en el horario correspondiente y también solo colocando la línea vertical a las 18 horas al comienzo de cada semana operativa, en este caso para el índice US 30 o Dow Jones. ¿De acuerdo? Punto importante. Yo entendería que si el mínimo se ha formado en este pequeño lapso de tiempo,
ese podría ser mi previous weekly low, ¿verdad? Y hasta el momento no habría nada raro. Pero no solo quiero que se den cuenta de eso. Como lo mencioné en el episodio anterior, van a haber detalles que ustedes van a encontrar, van a haber semanas en las que justo en ese lapso horario, entre las 18 horas del domingo y las 00 horas del lunes, van a haber máximos, van a haber mínimos y en esa misma semana esos máximos o esos mínimos no se visitan. Entonces, este es un detalle a tener en consideración. ¿Por qué? Porque yo ya sé hacia qué niveles el precio no va a llegar y por lo tanto no formulo operaciones en busca de esos niveles. Ahora bien, cuando yo me encuentro en esta situación, yo entiendo que ese mínimo fue a buscar un mínimo de una semana anterior e inmediatamente el precio comenzó a generar un movimiento alcista. Genial. La semana se termina, el precio genera un movimiento alcista, genera la contracción en una misma semana y apertura una nueva semana. En esta semana, si se dan cuenta, este movimiento, gracias a que ya tengo la historia, puedo juzgar que es un movimiento irrelevante, ¿de acuerdo? Y luego me doy cuenta de que el precio cae, pero no rompe el mínimo de la semana anterior. Es decir, que no alcanza esa área de sell side liquidity, que yo en principio podría pensar que es un sell side liquidity. ¿Qué detalles entonces tengo que ver, Ángel? Porque yo, Ángel, tomé este máximo y este mínimo, el precio llegó a un lote, volvió a tocar el lote y cayó, pero yo quería ir a por mi objetivo del mínimo de la semana anterior, no el mínimo del fractal que entendí que yo estaba trabajando. Pueden pensar ello. ¿Qué sucede? Bueno, no solamente van a tener en consideración estos máximos o en este caso este mínimo que se forma en ese lapso, porque van a haber semanas que sea así, pero van a haber semanas en las que van a tener que también considerar aquellos máximos o mínimos que se forman en los lapsos horarios entre las 00 horas de cada día. Veamos qué pasa si coloco una línea horizontal, ¿de acuerdo? ¿Desde qué precio? Desde el mínimo de la vela o de una de las velas que surge a partir de las 00 horas de este día lunes, que en este caso sería el 13 de octubre del 2022. Yo a partir de este mínimo trazo una semi recta horizontal, ¿de acuerdo? Hacia la derecha, para que ustedes se den cuenta cómo el precio reacciona al llegar a ese nivel y automáticamente se da la vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, para eliminar un poco de suciedad del gráfico voy a eliminar las líneas verticales, ¿de acuerdo? Y quiero que lo visualicen de esta manera. Ya sé que algunos quizá tomen esta información como una información o como un input, mejor dicho, como una manera de tener un punto de entrada adicional. Si tú eres un trader avanzado, puede ser, pero si tú recién estás comenzando, esa no es la esencia de este video. La esencia de este video es que si tú, por ejemplo, tenías una operación en venta, esa operación en venta la podías llevar hacia el mínimo de esta semana formado entre los lapsos de 00 horas de los días que hemos preestablecido hace 2 episodios. ¿De acuerdo? Entonces, esto te permite a ti entender hasta qué niveles llegar o entender cuándo se ha ejecutado una neutralización de algún mínimo semanal. Ahora, estos dos niveles son relevantes a la hora de tomar decisiones o a la hora de establecer nuestros objetivos. Entonces, si tú me dijiste a mí o si tú me decías a mí, Ángel, yo puedo tomar una operación en venta aquí o una operación en venta aquí porque tracé mi Fibonacci y me voy a ir hasta este mínimo, te felicitaría. Sí, porque estarías haciendo lo correcto, teniendo en consideración que tienes allí dos mínimos que pueden, hasta el conocimiento que tienes, que todavía es limitado, pueden ser ambiguos para ti, porque tú quieres, o mejor dicho, tú quizá desees tener un movimiento muy grande, pero yo te hago una pregunta, si tú estuvieras en una operación en venta, ¿vale la pena sacrificar una muy buena operación por colocar el take profit en este mínimo y no en este mínimo? Ojo, son dos mínimos importantísimos, pero ¿vale la pena sacrificar una buena operación en venta por un poquito más de movimiento? Y para que te convenzas, veamos qué pasó en el futuro. El precio alcanza ese nivel precisamente y no vuelve. Es decir, el mínimo que se formó entre las 18 horas del día domingo y las 00 horas del día lunes, ¿no? La primera sesión diaria de la semana en este caso, nunca se visitó. No hubiera valido la pena que tú mantengas una operación hasta allí. Y les estoy hablando, repito, de índices. Esto puede pasar en índices. Ténganlo en consideración. Entonces, con esto, regreso a la consigna anterior en la que les decía,
¿Vale la pena mantener una operación por un pedacito más de movimiento? Primero, plantéense si eso es lo correcto. Y lo segundo es que a partir de este momento vamos a ingresar al apartado de cosas interesantes que tienen que considerar y tener en cuenta. ¿Se han dado cuenta cómo hasta el momento hemos abarcado ya cerca de un poquito más de 30 capítulos o 30 episodios en los que les he hablado de cosas muy básicas aparentemente, pero que desde mi consideración y desde el episodio uno les mencioné que era lo mínimo requerido por una persona que está empezando en este negocio? Estos no son los únicos detalles interesantes. Y esta no va a ser la única vez en la que yo te hable acerca de un mínimo semanal o de un máximo semanal o diario o cualquier otro tema que ya haya tocado hasta el momento. Van a haber muchos más detalles que tienes que aprender y espero que continúes viendo esta serie de videos. Voy a dejarte una actividad y es que así como te dejé la actividad en el episodio anterior, vas a colocar tu gráfico en temporalidad de una hora y vas a separar las semanas según lo indicado. En Forex es de una forma y en índices es de otra forma. Y luego vas a buscar un setup en OT, ¿no? En un OT que te lleve hacia algún mínimo semanal anterior, un previous weekly low. Si esto no sucede en una semana en específica, no te frustres porque no sucede todas las semanas, así que tranquilo. Pero no solamente esta es tu actividad, sino que también vas a combinar lo aprendido en el episodio anterior y específicamente en el mercado de índices, considerando los máximos y los mínimos semanales que se forman entre las 18 horas y las 00 horas Nueva York, claro, de la primera sesión diaria de esa semana. Las 18 horas del día domingo, ¿ok? Y las 00 horas del día lunes, a eso me refiero. Y vas a formular setups en compra o en venta. Pero estos setups van a ser diferentes a lote, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vas a utilizar los máximos que se forman en estos horarios como tu objetivo, o si vas a utilizar los máximos fuera de este horario como tu objetivo, o mínimos fuera de este horario o en este horario como tu objetivo. Adicionalmente, si en ese mismo nivel en el que tú estás saliendo de tu operación en compra o en venta, hubieras considerado colocar otra operación, porque de repente se formó un fractal y a ese fractal le podías agregar el Fibonacci y de repente era factible considerar una nueva operación en busca de algún mínimo o máximo semanal anterior o diario anterior. ¿De acuerdo? Quiero que combines hasta el momento todo lo que has aprendido, porque en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de estructuras. Así que te veo en el episodio número 32 y espero realmente, o perdón, número 33, ¿verdad? Me confundí, esto no lo voy a editar. Espero realmente que hayas aprendido algo nuevo en este episodio. Ya completamos el rompecabezas con estos conceptos y ahora sí los podemos utilizar sin que quepa una confusión en nuestros análisis. Te veo en el siguiente episodio.